Siempre he querido una barandilla redonda, entonces me va a dar la redonda. General, buenos días. Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Doctor Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública en el estado. Arquitecto José Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración. Maestro Adrián López Solís y Ricardo Martínez, de la empresa constructora DYF. Coronel de Infantería, diplomado nacional en Michoacán. Comisario de la Guardia Nacional, Luis Emilio Salas Candelaria, coordinador de... Capitán José Francisco Carvajal Valderas, secretario técnico de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz. Ingeniero Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, coordinador de asesores y encargado de la Oficina del Ciudadano Gobernador. A continuación, la explicación técnica de la obra por parte del arquitecto José Hugo Raya Pizano, secretario de... Saludo a las autoridades que encabezan este evento, a las y los integrantes de la Policía Michoacán que se encuentran presentes, del gobernador Silvano Aureoles Conejo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, 830 metros cuadrados de terreno. Este nuevo complejo estará integrado por el pórtico de acceso principal y control vehicular, la coordinación, servicios generales, mantenimiento, unidad canina, talleres vehiculares, elementos, así como el comedor para 250 comensales, áreas cubiertas de... En las áreas exteriores de 10.120 metros cuadrados se ubicarán tratamiento de aguas residuales y 10.257 metros cuadrados adicionales de jardín. Policía Michoacán en las regiones de Apatzingán, Cualcomán, Huetamo, Jiquilpan, Zaguayo, cimiento del orden público en esta capital michoacana. A ellos se sumarán los de la... Quizá no lo sabían, pero ahora ya lo saben. Es cuanto, felicidades y gracias por su atención. Mención del doctor Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad Pública en el estado. Muchas gracias. Hay un plan estratégico en materia de seguridad que tenía que distinguirse de otros tiempos y sin duda se ha venido logrando porque las metas y los propósitos que tenía el ingeniero Silvano Aureoles Conejo de mejorar los esquemas de seguridad sin duda se han visto muy claros en los últimos 5 años que hemos vivido en esta administración. Cuando se hizo el análisis previo de qué es lo que se necesitaba en materia de seguridad, nos dimos cuenta que era un gran reto. Primero, que no se tenían elementos suficientes para atender los 113 municipios. Menos aún ofrecerles condiciones estables al personal de la policía, no tenían dónde descansar, no tenían dónde tomar alimentos, mucho menos que tuvieran mecanismos de atención médica, psicológica, odontológica, inclusive talleres para sus unidades. Era todo un esquema y era un gran reto. Sin embargo, el propósito en materia de seguridad fue claro y hoy podemos decirles que se han hecho grandes esfuerzos. Primero, confirmarles que tenemos ya terminados 8 cuarteles, 7 regionales y el de la Europa. Hace unos días, como lo comentaba el secretario Raya, se iniciaron las obras en el municipio, en la región de Zamora y en la región de La Piedad. Y sin duda este evento precisamente nos hace ver que continuamos en la ruta correcta y que los propósitos son muy claros. Adicionalmente decirles que se instalaron o pasamos de 1.200 cámaras a 6.060 cámaras, que teníamos muy pocas patrullas y hoy tenemos más de 1.290 patrullas. La intercomunicación de los equipos de los que me he referido. Del número de elementos cuando se inició eran 1.200, mi reconocimiento a su decidida estrategia en materia de seguridad, porque ha cambiado el esquema
en mucho en Michoacán, y le puedo garantizar que al cerrar su administración va a tener la mejor policía de Michoacán y sobre todo la mejor infraestructura policial del país. No veo a ningún estado que le llegue siquiera a la mitad de lo que va a dejar en materia de infraestructura y de equipamiento. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Enseguida escucharemos el mensaje del ingeniero Silvano. Me da mucho gusto saludarlos. Especialmente quiero agradecer la presencia de mis compañeros integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz. Mi general Barrera, muchas gracias por su presencia. Al señor fiscal general del Estado, Adrián, muchas gracias. Al inspector general Fernández, gobernador de la Guardia Nacional, así como nuestro querido amigo y compañero Fernando Castro del Centro Nacional de Inteligencia, al comisario Salas, ya no lo había visto mi comisario, qué bueno, al capitán Carvajal, secretario técnico de la mesa, a mis compañeros, secretario de Finanzas, secretario de Obras Públicas, y a los integrantes de la Policía Michoacán, mandos aquí presentes, elementos, compañeras, compañeros, me da mucho gusto poder saludarlas también con mucho aprecio. Agradecerle a Ricardo, muchas gracias, de la empresa constructora. Lore, muchas gracias, administradora de la Secretaría de Seguridad Pública. En fin, a mis amigas, amigos de los medios que hoy nos acompañan aquí, les agradezco mucho su presencia. Hoy quiero aprovechar para reiterar el compromiso de trabajar hasta el último día del periodo de gobierno que a mí me corresponde para mejorar la tarea o la función de la seguridad pública, para garantizar la paz, la estabilidad, que permita generar más y mejor crecimiento y desarrollo, que es una condición indispensable para ello. Pero también decirles que ahora que estamos en un periodo de renovación de autoridades, tanto municipales como estatal, y al mismo tiempo Congreso local y Cámara Federal, es oportuno decirles a quienes habrán de participar en estos eventos que hay que asumir compromisos con esta tarea, que la próxima administración estatal de Michoacán se comprometa con esta tarea y que busquemos que los compromisos que se hagan sean compromisos realistas, porque es muy fácil en el marco de los procesos empezar a vender ideas que son imposibles de cumplir, o que se venden expectativas, se crean expectativas que no se cumplen, porque esto no es un tema sencillo, es un tema de tiempo, es un tema de tiempo y es un tema de capacidades institucionales, de desarrollo de las instancias capaces de erradicar muchos de los problemas que se suscitan en torno a la seguridad. Nada fácil. Nosotros, bien lo refería aquí el secretario Patrón, empezamos con un plan estratégico antes de asumir el gobierno, que nos llevó pues consultar a muchos expertos en la materia, expertas, y poco a poco hemos ido cumpliendo lo que se plasmó en ese plan de seguridad integral para hacerle frente a una realidad muy compleja para Michoacán. Ustedes recordarán los años 2013, 2014, el Estado se encontraba prácticamente en la ingobernabilidad, en un asunto muy complejo, algunas regiones del Estado literalmente en guerra civil, los grupos confrontados, etcétera, etcétera, y una debilidad institucional muy fuerte. Baste decir que recibimos nosotros alrededor de 1.200 elementos de la policía oficialmente reconocida, porque había además otras 4 agrupaciones
que asumían o se presentaban como responsables también de la seguridad pública. Y me refiero a los llamados grupos de autodefensas, a la llamada fuerza rural, después la fuerza indígena y después surgió la fuerza ciudadana. Total que eran 5 agrupaciones que asumían ese, por lo menos en el discurso, que hacían la tarea de cuidar a los ciudadanos, cosa que tuvimos que resolver y pues asumiendo muchos riesgos para dar paso solo a tener una corporación policíaca hoy conocida como Policía Michoacán. Esto también ha sido posible, y debo de reiterarlo, como también aquí lo dijo el secretario, ha sido posible gracias a una coordinación extraordinaria que hemos asumido con las instituciones de seguridad, particularmente las Fuerzas Armadas. Yo quiero aquí, en el marco del arranque de la construcción de este cuartel, reiterar mi agradecimiento y reconocimiento al Ejército Mexicano. Mi general, muchas gracias, a la Marina Armada de México y ahora a la Guardia Nacional, que hemos trabajado de manera muy cercana, coordinados, en donde hemos hecho realidad aquella frase que puso sobre la mesa en algún momento el anterior secretario de Seguridad Pública, de que la seguridad debe de ser un espacio de neutralidad política. La seguridad pública no se puede politizar, no se puede partidizar, ni mucho menos usar como bandera de carácter electoral, porque entonces se rompen los equilibrios y no se logran los consensos. Y para esto se requiere coordinación y se requiere confianza. Cuando iniciamos el gobierno, convocábamos a los vecinos, estados vecinos, por ejemplo, para reunirnos con ellos y ver, sobre todo las zonas fronterizas, no querían reunirse con nosotros, no querían venir porque había mucha desconfianza. Eso poco a poco se fue acabando y ahora a Michoacán se le reconoce porque trabajamos de manera transparente, de manera ordenada y con el único compromiso de garantizar la seguridad de las y los michoacanos. A 5 años y fracción de distancia, es importante referirles que de 1,200 elementos de policía hemos pasado a más de 7,000 y esos elementos, la mayoría, han pasado por la formación policial, todo el procedimiento que se sigue para que poco a poco tengamos una policía profesional, una policía preparada, que esto le va a permitir cumplir con 2 grandes misiones: brindar seguridad a las y los ciudadanos y por el otro lado poder protegerse a sí mismo, porque una policía, mujer u hombre, bien preparado, el éxito en su desempeño siempre será mucho mejor. Es cierto, les vamos a dejar una infraestructura que ningún estado lo tiene. Con este estamos cerrando el 11º arranque. Hay 8 cuarteles ya funcionando, el que está aquí en la capital, donde nuestros compañeros del anterior grupo de operaciones especiales, ahora unidad de restablecimiento del orden público, dormían en el piso, en colchonetas y con unas lonas ya muy diluidas por el sol y por el tiempo, en una condición realmente deplorable. Construimos esa unidad hace unos 3 años ya y los 7 que construimos regionalmente son 8. Así es que con el que arrancamos hace una semana, poco más de una semana, en Zamora y en La Piedad, ya son 10. Y con este serán 11 cuarteles. Este cuartel va a ser el emblemático del estado. Para mí era un sueño desde que empezamos. Yo venía de vez en cuando, los lunes a la hora de pasar revista, venía a acompañarlos y siempre me planteé, como se diga, el reto
de que íbamos a construir el cuartel de Valladolid. Hoy se va a hacer o es una realidad, que hoy arrancamos su construcción. Además de lo que ya dijo aquí el patrón, del resto de la infraestructura, como la fibra óptica, los C5 espejos y el C5 de aquí de Morelia, que es una gran obra, por lo menos sí el más completo y equipado del país. Entonces, vamos a dejarle a la próxima administración una infraestructura sin precedentes y además una policía articulada, una institución de seguridad pública sólida, en donde poco a poco hemos ido cumpliendo con la ley. Creamos ya la unidad de caminos, ya estamos haciendo la competencia acá, mi comisario Salas, pero tenemos la división caminos de la Policía Michoacán, la división de la Policía Ambiental, la división de la Policía para enfrentar o erradicar la violencia contra las mujeres, la violencia de género, la Policía Científica, la Policía de Investigación, entre otras áreas que se han ido consolidando, la unidad de asuntos internos para cuando haya algún problema. Me preguntaban el otro día de un incidente que tuvieron algunos elementos de la policía, que tuvieron un choque y algunos daños por ahí. A ver, los daños se reparan a través de los seguros y todo lo que está establecido para ello, pero la conducta pues la tienen que sancionar la unidad de asuntos internos, porque si alguien tiene que dar ejemplo de rectitud y de comportamientos adecuados, pues son nuestras y nuestros compañeros elementos de la policía. Y vamos a seguir trabajando de manera coordinada, porque no solamente es el tema de la seguridad pública, es fundamental que esto vaya de la mano de la Procuración de Justicia. Por eso también tenemos que fortalecer la Fiscalía. Por esto cerramos el reto que nos propusimos en el terreno de la seguridad pública, pero vamos a seguir apoyando al señor fiscal general para fortalecer la Fiscalía en términos de infraestructura, pero también en términos de capacidad institucional, porque en cuanto una institución empieza a ser muy señalada, cualquiera que sea nacional o estatal o municipal, porque extorsione a los ciudadanos, porque los ciudadanos, en lugar de sentirse protegidos por la policía o por los agentes de la policía investigadora, más bien les dé miedo o se asusten, empezamos a tener focos rojos. Y hay que estar muy al pendiente, señor fiscal, señor secretario, muy al pendiente de que no se nos relaje la disciplina con nuestros elementos, porque es importante no perder la confianza que hemos recuperado en los ciudadanos en general. La confianza tarda mucho en ganarse, en recuperarse, pero se pierde en cualquier momento y después es mucho más complicado. Y se los digo porque ahora que tenemos las mediciones, de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, en Michoacán aumentó la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Es una extraordinaria noticia, pero no hay que perder el ritmo ni hay que bajar la guardia. Hemos crecido entre 7 y 10 puntos en el ranking de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. También hay una mayor confianza de las víctimas. Por eso el señor fiscal, cuando nos comparte su informe, demuestra que ha aumentado el número de denuncias. Ahora hay más confianza de alguien que es víctima de un delito ir a una agencia del Ministerio Público o hacer la denuncia ante la policía. Eso vale oro, pero perderlo no es bueno. Necesitamos entonces tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos convulsos, porque, como dice el dicho popular, a río revuelto ganancia de pescadores. Ahorita empieza el movimiento por lo que se avecina, empiezan los reacomodos en todos los ámbitos, no solamente del lado institucional, de partidos, de candidatos, sino también de otros poderes
oscuros y ocultos que también empiezan a hacer lo suyo, y de ahí que necesitamos tener mucho cuidado y no descansar. En todos los rubros hemos traído una tendencia a la baja en el delito, de los delitos de alto impacto, excepto, hay que reconocerlo, el delito de homicidio, que está asociado al consumo y venta de drogas, lamentablemente, de drogas sintéticas mayoritariamente, y cosa que no es solo de Michoacán, es un problema nacional en el país. En 2 años de la administración federal actual hay más homicidios que en todo el periodo anterior y del otro, de todo el sexenio. En 2 años se rebasó esa cifra, porque pues no es un tema solamente de buenas intenciones o de discurso, es un problema muy serio, que yo se los decía ayer o antier, por cierto, a los del Consejo Michoacano para la Paz, que el problema rebasa las capacidades de los cuerpos de seguridad, de las instituciones de procuración de justicia. Traemos en el país un problema de salud pública, y en Michoacán, por supuesto, no es la excepción, por el crecimiento desmedido de las drogas sintéticas, sobre todo en los jóvenes. Por eso sí hay que invertirle a la infraestructura física, pero requerimos urgentemente invertirle a la atención y cura de las adicciones, y tener espacios para atender sobre todo a los jóvenes, que son los más vulnerables a este riesgo. Ustedes saben que hay drogas que con una vez que la pruebe un joven ya no deja de consumirlas, son terriblemente adictivas, y ese es un reto en materia de salud más que de temas policíacos o de carácter judicial. Termino pues reiterándoles mi agradecimiento y expresarles, compañeras, compañeros, la satisfacción que me da que hoy arranquemos esta importante obra, que aquí está un tiradero por todos lados hoy. Eso se acabará, creará un lugar digno para nuestros hermanos de la Policía Michoacán, capacidad casi para 500 elementos de espacios dormitorios, alimentación y demás, y estaremos, eso va a ser lo más satisfactorio, cortando el listón los últimos días de agosto, la verdad que sí, Richard, los primeros de septiembre, y con ello cerrar este ciclo de la construcción de infraestructura para nuestra Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Michoacán. Y desde luego espero que también ya muy pronto estemos arrancando la obra en donde se construirá el Instituto de Formación en la Fiscalía General del Estado, además de otras áreas que se van a construir ahí. Ya nos pondremos de acuerdo aquí con Ricardo más tarde, porque quiero también dejarlo concluido. Y voy a dejar una ruta trazada, porque nos falta construir varias de las fiscalías regionales. Nos falta la de Lázaro Cárdenas, nos falta la de Huetamo, nos falta la de Zaguayo-Jiquilpan, La Piedad. Entonces, puede dejar todo un plan, hay que dejarlo armado, Hugo, y ahora que pasemos el proceso electoral y sepamos ya quién será la o el próximo gobernador, le vamos a hacer manita de, como dicen, para que firme el compromiso de lo que sigue construir ahora las unidades regionales de la Fiscalía General del Estado, y con ello poder cerrar la pinza. Yo no voy a alcanzar, ya no voy a alcanzar, pero debe haber el compromiso, y eso lo podemos amarrar a través de las mesas de seguridad y justicia con la participación de las y los ciudadanos. Gracias a todos por venir, que tengan buen viernes. Muchas gracias. Y a las 3. Ahí.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes. 5W Redactor, revista digital informativa.